Había un men que trabajaba en Pizza Hut que se llamaba Satoru. Era el que llevaba las pizzas en la motocicleta. Él tenía unas cosas llamadas regresiones. Eso quería decir que si pasaba una situación, por ejemplo, que alguna persona era asesinada, el tiempo se devolvía para él como 5 minutos para así poder evitar ese hecho. De hecho, así lo hace en varias ocasiones. Una vez en una de estas regresiones se accidenta y termina en el hospital. Yendo a visitarlo, Airi, que era su compañera de trabajo. Después de que sale del hospital se va de compras con su madre. Sin embargo, cuando se encontraba en el parqueo del supermercado, su madre ve que hay un secuestrador que se está llevando a una niña. Ella piensa, creo que yo a él lo conozco, lo he visto de algún lado. Y entonces comienza a relacionar que si eso que está pasando allí, ese secuestro, tenía algo que ver con los sucesos que ocurrieron cuando su hijo Satoru se encontraba en la escuela, que habían desaparecido 3 niños. Esos hechos fueron muy inquietantes en aquel momento. Sin embargo, ya en la noche, cuando estaba pensando en quién podía ser el responsable y estaba a punto de llamar a Satoru para comentarle, aparece alguien en la casa, ingresa y asesina a la madre de Satoru. Cuando él sale del trabajo de Pizza Hut y llega a su casa, ve a una persona que estaba bajando las gradas. Le parece extraño, pero posteriormente ve a su madre muerta. Él toma a su madre, la abraza e intenta de alguna manera revivirla, pero después ingresa un vecino, los ve y llama directamente a la policía. El primer sospechoso de la muerte de su madre era el mismo Satoru. Sin embargo, en ese momento cuando la policía lo estaba buscando, él tiene otra regresión, pero en vez de ser 5 o 10 minutos es exactamente cuando se encontraba en su escuela, cuando tenía 10 años. Él sabía que los secuestros que habían sucedido en aquel momento de los niños estaban directamente ligados con lo que su madre iba a decir. Es decir, posiblemente el asesino de su madre era el asesino de aquellos 3 niños también. Entonces, su propósito ahora era evitar que esos niños fuesen asesinados. Entonces, aunque tenía 29 años, realmente su cuerpo era de niño. Y entonces él actúa como tal. Sabía que para que aquello no sucediera y que su madre no pagara los platos rotos, simplemente por darse cuenta lo del secuestro, él ahorita tenía que dar con ese asesino. Así que se empieza a acercar a la primera niña secuestrada de aquel tiempo, Kayo. Intenta acercarse a ella de distintas maneras, aunque por su personalidad era un poco complicado. De hecho, era bastante asocial. Sin embargo, en un momento la ve en un parque y le dice que, como le estaba diciendo, él quería ser amigo de ella. Ella le parecía un poco extraño ese interés por su parte. Sin embargo, él la invita a la fiesta de su cumpleaños. Le dice que cumple el 2 de marzo, que va a invitar a sus amigos y que la espera ver ahí. Que la primera invitación que quería dar era la de ella. Lo que ella se emociona un poco. Se nos comenta un poco que los cargos del asesinato de los 3 niños que había sucedido en aquel momento, en 1988, cuando Satoru tenía 10 años, se los habían dado a Jun, un men que en ese momento tenía 23 y que siempre se juntaba con los niños de la escuela. Era alguien que por sus condiciones siempre se juntaba con gente menor, era tartamudo. Sin embargo, él siempre negó todos los cargos por los que lo inculparon, siempre se autodeclaró inocente. Sin embargo, Satoru sabía en el fondo que Jun, o como él le llamaba en aquel momento, Valor, siempre fue inocente. Él era un alma demasiado buena para poder hacer algo así. En este momento, después de la regresión, ya como niño, quería comprobar lo que él siempre había pensado toda la vida, que él fue inocente. Así que va a su casa, y ahí lo que verifica es que es imposible de que él sea el culpable. Realmente Valor, a pesar de que tenía 23 años y que jugaba con todos los chicos de 10, era un alma muy pura. Ahora que estaba de niño recuerda que de adulto todo eso había pasado un 1 de marzo. Ahorita nos encontrábamos en febrero. Entonces, él tenía que dar con el culpable o hacer que definitivamente el 1 de marzo Kayo no se encontrara sola. Ese era su objetivo principal, para de alguna manera cambiar el destino. Al día siguiente Satoru va a la casa de Kayo, pero cuando llega, él se da cuenta que ella se encontraba en la trastera atrás de la casa. Su madre la golpeaba siempre, se da cuenta que ella la maltrataba y por eso es que comienza a acercarse y a hablar con su profesor de esa situación en específico, el cual le dice que sí es cierto, que él había notado este maltrato y esos moretones que ella siempre tenía desde hace días. Entonces,
que llamará al centro de atención al menor para poder hacer algo, para ver si de alguna manera le pueden quitar la custodia a la mamá. Entonces con el tiempo, Satoru y Kayo se empiezan a acercar muchísimo más. Ella ya no se sentía incómoda estando con él, e incluso van a ver el anochecer a un bosque, admirando también los zorros rojos. El tiempo a la fecha cuando ella había sido asesinada se acercaba. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para evitar el asesinato, lógicamente. Así que se sigue acercando incluso más a ella. Va a la casa de Kayo de nuevo para podérsela llevar al museo. Y allí él se da cuenta lo sola que ella se sentía en este mundo. Cuando llega el día, el 1 de marzo, el día que ella fue asesinada, él se levanta súper temprano y la va a recoger a la casa de ella. Eran prácticamente las 6 de la mañana, mucho antes de entrar a clases. Está junto a ella durante todas las clases y después se van a jugar damas a la biblioteca. Posteriormente la va a dejar a la puerta de su casa y él se fija en el reloj hasta que el día termina. Él estaba consciente de que ahorita ya se había cambiado el futuro. Ella se encontraba viva. El 2 de marzo, el cual era el día que ambos cumplían años, se va a la casa de ella desesperadamente, se va súper corriendo y ve que ahí estaba ella, así que se alegra un montón. Piensa que ya el destino había cambiado. Después están juntos en la escuela todo el rato junto a sus amigos y posteriormente se van a su casa donde ambos celebran junto a sus amigos y junto a la mamá de Satoru el cumpleaños número 11 de ambos y finalmente termina la fiesta y él la va a dejar directamente a su casa. Pero después de esto él cae como un plátano. Estaba súper cansado por todo el estrés que había vivido en esos días. Al día siguiente va a la escuela pero llega un poco tarde. Sin embargo, Kayo no llega. El profe pasa lista y dice: Kayo, al parecer no está aquí, cosa que lógicamente impacta a Satoru. Se esperaba lo peor. Terminan las clases y se va corriendo a ver qué fue lo que sucedió. Se va a la casa de los padres de Kayo. Sin embargo, nadie le abría. 6 días después también se da la noticia de que Nakanishi, quien fue la segunda niña desaparecida, en 1988 también se desaparece. Los sucesos habían cambiado de fecha, pero no se habían borrado del todo. Y cuando ya va por el segundo secuestro y él ve que la madre de Kayo está tirando unas basuras, la regresión finaliza. Vuelve a ser adulto en ese momento. Él no pudo solucionar el futuro, no pudo cambiarlo, por lo que la policía lo perseguía a él como el principal responsable de la muerte de su mamá. A pesar de todo esto, Airi, la compañera de trabajo de la pizzería, que fue la que lo fue a visitar al hospital, al inicio del anime, decide ayudarlo a como de lugar. Lo deja incluso quedarse en su casa el tiempo que necesitara mientras la policía lo anduviera persiguiendo. Pero en un momento dado, Airi recibe un mensaje que comenta: Hola, soy Satoru, quédate exactamente donde estás. Sin embargo, este mensaje se lo había mandado el asesino de la madre de Satoru, iniciando un incendio en la casa de Aimi y cayendo ella ahogada por el humo que había allí. Satoru lógicamente llega, era la única amiga que poseía en ese momento, y hace todo lo posible por rescatarla, logrando hacerlo. Se la lleva del sitio donde estaba todo el humo, pero al final tiene que huir debido a que no quería ser arrestado. Él en este momento queda a la deriva, no tenía ningún sitio para poder ir, mientras que en el hospital Airi despierta. Ella se da la fuga del hospital recordando todo lo que había sucedido con Satoru y se va a buscarlo en toda la ciudad a ver dónde él se encontraba. Ella quería seguirle siendo de ayuda. Una amiga así de verdad, por favor. Sin embargo, cuando ella lo encuentra y le dice que hará todo lo posible por poder ayudarle, la policía lo toma a él y logra capturarlo. Resulta que la vieron a ella y la comenzaron a seguir. Mientras él, cuando la policía se lo estaba llevando, vuelve a ver al mismo que había sido el asesino de su madre, aquella persona que estaba bajando las gradas en aquel momento. Por obra y gracia del Espíritu Santo, vuelve a tener una regresión ahí. La vida le da una segunda oportunidad para poder cambiar de nuevo el destino. Vuelve a suceder todo: su cumpleaños y todos los hechos que había vivido con Kayo. Sin embargo, ahora él decide comprometerse muchísimo más. Lleva a Kayo a vivir a un autobús que fue de un equipo de hockey de una escuela vecina, y ahí adapta todo para que ella pudiera vivir ahí por un tiempo. Convence a sus compañeros de que si no hace eso, Kayo iba a ser secuestrada e iba a morir, y ellos de alguna razón logran creerle. Estaban, como le comentaban ellos, jugando a los detectives. Él, por ese instante que ella se encontraba ahí, sabía que el cambio que tenía que hacer no era de fechas,
sino de hechos, porque de fechas no iban a cambiar los acontecimientos. Entonces traía comida como pedida de la casa de él y la llevaba para la buseta. Incluso meriendas que su madre le hacía, él iba y se las daba a Cayo. Ella estuvo durmiendo varios días únicamente en el autobús y no iba a clases. Satoru la estaba intentando alejar del mundo de todas las formas posibles. Lo que él quería era cambiar el destino, de alguna manera como que ella se fuera a vivir a otro lado o así para que ya no pudiera morir. Tenía que tenerla a salvo de alguna manera. Un momento en el que él se va a traer comida y ella dormía sola en el autobús, alguien llega y patea la puerta de la buseta. Sin embargo, posteriormente se va. Esto fue algo que lógicamente a ella la impactó y que cambiaría el rumbo de esta historia. Satoru por su parte habla con el profesor. Le dice que él ha estado llevando un plan en el cual deja a Cayo en la casa de él porque está seguro que a ella la maltratan. Ella no puede estar viviendo ahí, que por favor le ayude de alguna manera. El profesor, Yashiro, le dice que sí, que él le ayudará, que ha estado llamando a la casa de Cayo, pero nadie le coge el teléfono. El profesor en el fondo sabía que ella no estaba llegando a clases, sin embargo, era algo necesario. El prota quería demostrar que en su casa ella sufría abusos. Si la dejaba ahí, la podían matar. Además de que nadie se preocupaba lo suficientemente por ella. El mismo profesor se presenta a la casa de Cayo con el personal de la protección al menor, pero absolutamente nadie aparecía. Nadie se encontraba allí en la casa. Parecía como que los papás sabían que estaban cometiendo delitos de agresión hacia ella y ni siquiera se molestaron en buscarla cuando ella desapareció. Posiblemente la ley iría contra ellos y la misma asociación del menor podía tomar represalias. Después vemos que el viejo que había llegado a patear la puerta allí y el cual había asustado mucho a Cayo, había dejado unas cajas y unas pertenencias suyas ahí afuera del autobús. Realmente era una caja con muchas cosas raras: cinta para poder amarrar manos, para poder tapar boca, cuerdas, tijeras y cosas específicas como si se tratara para poder secuestrar a alguien, unos utensilios extremadamente extraños. Entonces Satoru dice que ya que ella se encuentre aquí en esta buseta que ahorita es el ojo del huracán, no es nada bueno, sino que lo mejor es que Cayo se vaya de aquí. La llevaré al sitio más seguro, le tendré que contar a mi madre, me la llevaré para mi casa y así podré cambiar el destino. Entonces pasan una noche allí. Resulta que vemos que la madre, que Cayo y que Satoru se llevaban bastante bien. Sin embargo, al día siguiente a primera hora, ellos van y dejan a Cayo a donde la madre de ella. Cuando llegan a la casa de la madre de Cayo, ella lógicamente los amenaza de que qué hacen secuestrando a su hija, como si le importara, y comienza a pelear utilizando una pala. Sin embargo, el centro de atención al menor es el que había utilizado a ellos dos simplemente como si fueran un cebo. Le comentan a ella que se llevarán a su hija, debido a que ellos, junto al profesor, han visto que Cayo es víctima de maltratos. Siempre llega con moretones y con marcas a la escuela, que le quitarán la custodia. Ella primeramente se resiste, pero después de que ve a su madre asumir toda la culpa y le dice que la perdone, que ella es así porque yo la crié de la misma manera, ella se rompe y permite entonces que Cayo se vaya de la ciudad con su abuela. Se iría a ser criada a un lugar lejos de allí, lógicamente siempre protegida por el centro de atención al menor. Los días siguientes Satoru se siente un poco mal. Había compartido muchísimo tiempo con ella y ya era tiempo de dejarla ir. Sin embargo, él sabía que después tenía que ponerse las pilas con las otras dos víctimas del asesino que seguían. Él sabía exactamente la fecha en las cuales ellos fueron asesinadas, así que empieza a juntarse mucho más con ellos, con los dos que habían sido asesinados. Uno era un amigo de toda la vida de ellos, así que era muy fácil para él estar junto a él. Sin embargo, la otra era una niña de otra escuela. Se las ingenia para que se haga muy amiga de ellos, así que siempre estaba con ellos, y si ya no estaban solos, iba a ser muchísimo más fácil que el asesino no tuviera oportunidad de asesinarlos. Aún así, él ve que hay una compañera de la escuela que siempre se encontraba sola. Si él no saciaba toda esa gana que él tenía de poder matar como lo había hecho en el pasado, él iba a buscar entonces otras nuevas víctimas, lógicamente. Así que él iba a cambiar el foco. Entonces él comienza a seguirla. Él se empieza a juntar muchísimo más a ella y la ve que en un partido de hockey que jugaba a su escuela, ella se encontraba ahí sola viéndolo. Así que se va a hablarle. Sin embargo, ella se tiene que ir al baño un momento. Cuando ella se encontraba en el baño, sale el profesor
Yashiro. Él le comenta que está esperando a que la niña salga, pero en ese momento ven el camión del padre de Valor, alguien que Satoru siempre sospechó, porque a pesar de que sabía que Valor no había cometido el crimen, no tenía ni idea de si pudo haber sido su padre. Por eso la policía lo incriminó y Valor decidió echarse todas las culpas, debido a que lo idolatraba. Así que después de que la niña no salía del baño, él le pide al profesor Yashiro que por favor lo lleve y que por favor persigan a ese camión. Ese hombre es el posible asesino de los niños y posteriormente de mi madre. Así que él se va en el carro de su profesor para así poder intentar seguir a su compañera. Pero allí sucede lo más fuerte que vemos en este anime. El profesor le comenta que ya él se había convertido en una molestia para él. Había salvado a las personas que él le había puesto el ojo. Que por qué diablos hizo eso. Que ahora pagará por eso. Es como si él literalmente viera el futuro. ¿Por qué se junta justo con las personas que yo quiero para mí? En otras palabras, que él en la otra vida había matado a Kayo y a los demás. Fue él. Así que le comenta a Satoru que ese cinturón que él tiene está trabado, que ahora no podrá hacer nada, y lo tira a un río el cual estaba prácticamente congelado, para que ahí se ahogue. Pero antes de entrar al río, Satoru grita: "Yo soy el único que sé tu futuro". Posterior a ello, vemos que pasan años, y nos enseñan que Satoru había estado 15 años en coma. Su madre lo tuvo en cuidado durante todo ese tiempo y por eso era que él había logrado sobrevivir. Estaba otra vez despertando y recuperando su movilidad. Estaba empezando a recordar ciertas cosas y sus amigos de la escuela lo estaban visitando. Inclusive Kaiyo, la cual llega y ya era madre, ya tenía una familia. Sin embargo, los recuerdos de Satoru llegaban muy lentamente. No recordaba muchísimas cosas. Había estado 15 años en coma. Entonces su profesor, Yashiro, llega también al hospital. Él comienza a hablar con Yashiro porque lo recordaba, pero no muy a profundidad. Sin embargo, Yashiro lo monta en una silla de ruedas y se lo lleva por el pasillo. Lo mete en un ascensor y lo lleva hasta la terraza del edificio. Allí comienzan a dialogar y entonces él recuerda todo. Recuerda más a profundidad a su profesor de la escuela y qué fue todo lo que había pasado. El profesor finalmente era experto en eso. Le comenta que hay una niña que recibirá ahorita un sedante y que las huellas de Satoru estaban allí. Entonces que si ella moría, el culpable iba a ser él, nada más y nada menos. Era experto en cometer crímenes y después inculpar a otras personas. Todavía el profesor en cierta manera quería vengarse por el hecho de que él haya logrado salvar a las personas que él les tenía puesto el ojo hace años. Sin embargo, que le tiene una pregunta, que es lo que él quería decir cuando le dijo que él sabía su destino. Y Satoru, sin contarle nada, simplemente agarra su silla de ruedas e intenta tirarse del edificio. Sabía que podía salvar a más víctimas si él se tiraba e inculpaban a Yashiro, el ex profesor, ya que era el único que se encontraba con él ahí arriba. Pero lógicamente él no lo deja. Satoru le dice que él es el único que lo conoce, que nadie más lo conoce como él, que sabe quién es su verdadera identidad. Entonces el profesor comienza a llorar, dice que es cierto que nadie me conoce como tú, y lo deja caer. Pero sus amigos de la escuela, junto a su madre, se encontraban abajo esperándolo, utilizando estos inflables paracaídas. Así que en ese momento, el ex profesor es arrestado por intento de homicidio. Al final, Satoru sí logró hacer que ninguno muriera, aunque sacrificó mucho tiempo de su vida. Sin embargo, en otra vida ya lo había vivido. Además de que ahora, a diferencia que en su otra vida, que no le gustaba repartir pizzas, era escritor de manga. Algo que él encantaba. Su sueño se había cumplido, comentando que en todo el proceso la amistad que hizo con sus amigos de la escuela fue lo mejor, conociendo caminando por la ciudad en un puente a Airi, su única amiga de la otra vida, algo que lo alegra muchísimo.